Hola, buenos días y bienvenidos a todos al webinar de ArcGIS Online. Analiza tus datos en ArcGIS Online y optimiza tus decisiones. Mi nombre es Federico López y pertenezco al Departamento de Marketing Técnico y me acompaña Camino Ballesteros del Departamento de Marketing, que es quien está transmitiendo todas las noticias y funcionamiento del webinar a través del chat, aquí ayudando. De esta mañana, esta es la agenda que vamos a seguir. Bueno, en primer lugar, comunicaros que la sesión durará unos 40 minutos, que lo estamos grabando en vídeo y posteriormente lo subiremos a nuestro canal de YouTube de ArcGIS España para que luego lo podáis ver con tranquilidad o remitir a las personas que no han podido asistir. Tal y como os ha dicho Camino a través del chat, os recomendamos que utilicéis este medio para hacernos llegar vuestras preguntas y al terminar la sesión os daremos respuesta a las que podamos, o si no, al final de la sesión también os dejaré mi correo electrónico para que podáis remitírmelas directamente y os iremos contestando. Sí que os pedimos a todos, por favor, que silenciéis vuestros micrófonos, porque eso va a suponer que se va a incluir el sonido en el vídeo y además va a interrumpir un poquito la sesión. Así que, por favor, silenciarlo. Vale. Esta es la agenda que vamos a ver a lo largo de este seminario. En primer lugar, veremos una pequeña pincelada de algo que estamos comentando en todos, pero que es la clave de toda nuestra tecnología, que es la plataforma ArcGIS. Posteriormente veremos cómo el análisis es un aspecto fundamental en el GIS en general y es algo que es transversal a toda la plataforma, lo iremos viendo, para luego centrarnos fundamentalmente en las herramientas de análisis que se incorporan en ArcGIS Online. Veremos todas las que están disponibles y además es un aspecto que se va incrementando en cada release de producto que tenemos. Finalmente lo que haremos es dos ejemplos prácticos muy distintos para que podamos ver la aplicación de todas estas herramientas de análisis en dos ejemplos concretos. Y lo que os comentaba, al final dejaremos un turno de preguntas para todo lo que pueda surgiros a lo largo de la sesión. Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto de la plataforma ArcGIS? Que si asistís a estos seminarios es algo que solemos repetir, pero que es al final fundamental a la hora de entender un poco la tecnología y la evolución del GIS. Pues básicamente la plataforma ArcGIS es la tecnología que ha generado ERRI y que nos permite pasar del GIS tradicional al WebGIS. Es decir, el GIS va a estar disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Esto no supone una ruptura con el GIS tradicional, sino que es un complemento más y lo que va a permitir es, sobre todo, dinamizar mucho más nuestros proyectos y llegar de un modo más efectivo bien a nuestros usuarios e incluso abarcar a nuevos usuarios que tradicionalmente no son usuarios de la tecnología GIS, pero que ahora van a poder acceder a ella de un modo bastante sencillo. Básicamente el WebGIS es un GIS adaptado al usuario, en el que en función del rol que tenga cada uno de ellos dentro de las organizaciones, va a poder acceder pues tanto a un conjunto de datos, es decir, de contenidos, una funcionalidad específica más o menos compleja en función de su rango y de los permisos que tenga otorgados dentro de la organización y además en función de distintos dispositivos. Veremos cómo existen aplicaciones para dispositivos móviles, navegadores, herramientas de escritorio para análisis GIS de las que estamos casi todos más acostumbrados, o incluso directamente desde dispositivos móviles a través de aplicaciones muy sencillas y pensadas en usuarios sin ninguna experiencia en este mundo del GIS. Básicamente, ArcGIS lo que nos ofrece es una plataforma corporativa que en un lugar lo que nos va a permitir es organizar y gestionar la información de un modo mucho más eficiente. Vamos a tener organizados nuestros datos y en un formato común y que nos va a permitir fundamentalmente pues, cumplir en estas premisas que estamos viendo, pues tener un sistema corporativo en el que no existe ningún tipo de limitación, más allá de las que nosotros queremos otorgar a nivel de usuarios, restricciones por uso, etcétera, etcétera, que además la información tenga un sencillo acceso, no más allá de 3 o 4 clics para cada uno de ellos, que los datos tengan uniformidad en cuanto a modelos de datos, en cuanto a formatos, etcétera, y además de este modo podamos mejorar la calidad de ellos mismos. Y además que sea un acceso sencillo a todos estos contenidos geográficos, tan sencillo como pueda ser utilizar un dispositivo móvil, que es algo que todos estamos acostumbrados. Este es el esquema que siempre mostramos de la plataforma, con los 3 niveles básicos, en el que tenemos un nivel inferior en el que tenemos el conjunto de datos, bien datos propios que podemos tener almacenados en nuestros propios servidores y que podemos complementar con todo el contenido y servicios que nos ofrece la plataforma ArcGIS, para poder enriquecer estos datos y poder servirlos de una manera mucho más eficiente.
En un nivel intermedio tendríamos el portal, en el que podemos administrar toda esta información y en el que hoy nos centraremos a la hora de ver cómo podemos analizar todos esos datos. Y en un nivel superior tendríamos lo que son las aplicaciones que consumen todos esos servicios o esas fuentes de información que vienen de las capas inferiores y a las que podemos acceder bien a través de herramientas de escritorio, como las que estamos acostumbrados, ArcGIS Desktop, por ejemplo, pero también desde navegadores web o incluso desde distintas aplicaciones destinadas a dispositivos móviles. En definitiva, lo que nos permite la plataforma ArcGIS es adaptar la tecnología de R al usuario, indiferentemente además, por un lado, del mecanismo, del medio que esté utilizando para acceder a ella, ya sea un ordenador, una tablet, un smartphone, etcétera, ya que las distintas apps y plantillas que nos ofrece la plataforma, que además pueden ser muy variadas, bien aplicaciones listas para usar, bien aplicaciones que podemos configurar, incluso aplicaciones a las que accedemos desde navegadores web, incluso complementos que podemos utilizar en herramientas que todos estamos más o menos acostumbrados a utilizar en nuestro día a día, como puede ser Office, van a poder acceder a toda esa información que aparece en la plataforma ArcGIS. Esto, en definitiva, lo que nos va a permitir es nuevas formas de trabajar y acceder a usuarios que tradicionalmente no utilizaban los contenidos GIS ni las herramientas GIS. Pues podemos comunicar con el público en general, directivos y políticos, otro tipo de trabajadores profesionales, pero no del rango del GIS, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, siempre va a tener un papel fundamental, jugar un papel clave los profesionales del GIS, ya que, en definitiva, nosotros vamos a ser los promotores y los generadores de contenido que luego, de un modo mucho más sencillo, va a poder llegar a todos estos nuevos usuarios. Y es que, en definitiva, todos estamos acostumbrados a utilizar mapas en nuestro día a día, más aún con el auge de las nuevas tecnologías. Todos tenemos un dispositivo móvil, un teléfono inteligente que nos permite consultar datos, hacer rutas, etcétera, etcétera. Bien, pues quizás esto nos lleve un poco a equívoco y muchos usuarios entienden que el GIS consiste en posicionar las distintas ubicaciones o datos que tengamos en un mapa. Pero no, cuando hablamos del GIS hablamos de algo más, y algo que seguro que todos vosotros conocéis bien, que es la capacidad de realizar un pasito más con esos datos. Ya no solo visualizarlos, que es algo muy importante y que nos ayuda a interpretar mucho mejor la información, sino además poder interactuar con ella para realizar análisis, es decir, para realizar análisis espacial. Muy diverso. Podemos realizar predicciones, cuantificar patrones, encontrar rutas óptimas, determinar relaciones entre distintos elementos. En definitiva, nos va a ayudar a comprender el dónde de un modo mucho más eficaz. De este modo, los problemas espaciales complejos, como los que estáis viendo en vuestra pantalla, qué ambulancia está cerca de un accidente, de dónde procede la contaminación, etcétera, etcétera, si es rentable construir un parque solar en un determinado lugar, son preguntas que nos van a responder los sistemas de información geográfica. ¿Qué estamos acostumbrados? Pues fundamentalmente que este tipo de análisis son creados por los especialistas en GIS hasta ahora a través de herramientas de escritorio, básicamente ArcGIS for Desktop, que utilizamos prácticamente todos, y que requieren un grado de especialización pues bastante elevado. Tenemos que conocer modelos de datos, conocer sistemas de proyecciones y además con ello utilizar todo el flujo de herramientas que nos ofrece ArcGIS for Desktop y emplearla para realizar nuestros análisis. Posteriormente lo publicábamos y esa información podría llegar al usuario. Sin embargo, ahora ArcGIS Online nos va a ofrecer la capacidad de añadir a todos esos servicios, a todas esas herramientas que utilizamos en nuestras herramientas desktop, la capacidad de hacerlo directamente desde entornos online. Veremos cómo existen un conjunto de herramientas cada vez mayor y en el que ArcGIS está haciendo un gran hincapié por mejorar su rendimiento y además aumentando el número de herramientas disponibles para realizar este tipo de análisis. Además, por supuesto, de ArcGIS Pro. Básicamente, estas herramientas nos van a permitir hacer desde nuestro navegador web, sin necesidad de instalarnos ningún software ni ningún complemento en otros productos que tengamos, como pueden ser complementos de Rimax for Office y demás, todos esos tipos de análisis que estáis viendo en vuestras pantallas. Podremos analizar las densidades, utilizar routing, buffers, geoenriquecimiento de datos, etcétera, etcétera. Y además, con una ventaja, es que vamos a poder aplicar sobre nuestros datos GIS análisis y además enriquecerlo con todo el contenido que nos va a ofrecer la plataforma GIS. Contenido muy variado, desde
contenido sociodemográfico que va a enriquecer nuestros datos con información estadística, hasta imágenes, herramientas de análisis para hacer routing, para hacer geocodificaciones, etcétera, etcétera, lo iremos viendo. Y básicamente podemos diferenciar 6 grupos distintos entre las herramientas de análisis que nos ofrece ArcGIS Online. Por un lado, vamos a tener herramientas que nos van a permitir calcular recuentos totales, ya sea en cuanto a un valor, pero también en cuanto a longitudes, áreas, es decir, cualquier valor descriptivo basado en las entidades y que podremos calcular en función de su relación con otras entidades. En este sentido, tenemos herramientas que nos van a permitir calcular estadísticas acerca de puntos que se encuentren dentro de un área específica. Podremos calcular estadísticas que se encuentren dentro de una distancia, en lugar de que se encuentren incluidas dentro de un polígono concreto, sino que se encuentren próximos a una capa geográfica. También vamos a poder calcular estadísticas de entidades de área que se superponen entre sí, es decir, para poder establecer relaciones espaciales. Otro tipo de herramientas nos van a permitir identificar qué áreas cumplen con determinados criterios que nosotros especifiquemos, ya sean tanto criterios basados en queries o consultas sobre atributos, como directamente sobre consultas espaciales. En este sentido, podremos buscar áreas que cumplan con un determinado criterio. Además de buscar, podremos crearlas directamente en función de los criterios que nosotros definamos. También podremos buscar aquellas que más se van a asemejar a una o varias ubicaciones que tomemos como referencia, ubicaciones modelo, en función de los criterios que nosotros como usuario establezcamos. Desde el punto de vista más de análisis espacial, podremos realizar cuencas visuales para determinar las áreas que están visibles basándose en las ubicaciones que tengan nuestros datos. También desde el punto de vista hidrográfico se incluyen herramientas que nos permiten crear áreas de captación o determinar las rutas de flujo de agua en una dirección concreta, basándose sobre todo en el contenido que nos ofrece la plataforma en cuanto a modelos digitales del terreno que nos van a permitir llevar a cabo estos análisis. Lo veremos luego en los ejemplos. Por supuesto, un papel fundamental es las herramientas para enriquecer datos, que nos van a suponer el acceso a toda la información sociodemográfica que se incorpora en la plataforma. En concreto, hace 3 meses se ha actualizado con 600 nuevas variables procedentes tanto de información estadística del INE, ya sea censo o padrón, como información sobre otro tipo de estadísticas relacionadas con hábitos de consumo, tipologías de hogares, etcétera, procedentes de nuestro partner ICE y que nos nutre de información actualizada dentro de la plataforma. Si bien veremos un ejemplo de enriquecimiento de datos dentro de la demo que haremos a continuación, sí que en el futuro dedicaremos un seminario específico solo para tratar este concepto de contenidos dentro de la plataforma. Otro tipo de herramientas nos van a permitir ayudar a identificar, también a cuantificar y visualizar los patrones espaciales de nuestros datos, bien calculando las densidades en base a cantidades conocidas de un fenómeno y de este modo poder extenderlos a lo largo del mapa. Podremos identificar a modo de clustering las estadísticas significativas de un patrón espacial de datos que analicemos. Incluso podremos interpolar puntos de manera que podamos predecir los valores de las nuevas ubicaciones en función del conjunto de datos con los que estemos trabajando en ese momento. Como no, también juegan un papel fundamental las herramientas de proximidad, que en definitiva nos van a ayudar a responder a una de las preguntas más comunes en el análisis espacial y en el GIS, que es la pregunta de ¿qué está cerca de? En este sentido, podremos realizar análisis para generar áreas de influencia basadas en distancia, igual distancia entre distintas entidades. Podremos hacer también áreas de influencia, pero basadas en criterios de tiempo de recorrido, ya sea tiempo o distancia de recorrido, para lo que utilizaremos los servicios de routing que nos proporciona la plataforma ArcGIS. Podremos identificar aquellos lugares que se encuentran más próximos a las ubicaciones que estemos analizando. Incluso podremos realizar planificaciones de rutas para una flota de vehículos que tenga que visitar, por ejemplo, muchas paradas. Y por supuesto también podremos conectar distintos orígenes y destinos en función del tiempo de recorrido o distancias que existan entre pares de puntos.
Y además de ello, como no, herramientas que nos van a servir para administrar los datos geográficos y combinarlos antes de realizar ningún tipo de análisis. Podremos combinar áreas que comparten un límite común o un atributo, es decir, un dissolve aplicado directamente en una herramienta online, como es esta de disolver límites. Podremos crear nuevos datasets mediante la extracción de entidades que nosotros hayamos seleccionado dentro de nuestro visor de ArcGIS Online. Incluso podremos fusionar capas, bien copiando todas las entidades de 2 o más capas existentes en una única capa nueva, e incluso combinar combinar capas o varias capas en una única en función de criterios espaciales como es la superposición de las mismas. Bien, pero al margen de toda esta teoría, que no quería tampoco incidir demasiado, lo que sí que nos gustaría es mostrároslo a modo de ejemplo. Para ello hemos preparado 2 escenarios distintos para que veamos la aplicación de las herramientas de ArcGIS Online en 2 tipos de análisis distintos. Uno pensado más en análisis de negocio y otro pensado más en análisis medioambiental. Veremos viendo cada uno de ellos en detalle. Bien, vamos a ver el primer ejemplo, de análisis de negocio, para lo que vamos a utilizar este web map que estáis viendo en vuestras pantallas. Creo que hay una ventana abierta, por favor, si se puede cerrar, porque nos tapa parte de la visión del mapa. De acuerdo. Bueno, en este primer ejemplo lo que vamos a hacer es básicamente un estudio de mercado de una empresa que está ubicada en Madrid. Es una empresa que se dedica al reparto de comida a domicilio, de comida rápida, y que toma como punto de partida pues este web map que estáis viendo con la ubicación de todos los clientes que tienen en la ciudad de Madrid y con información de cada uno de ellos, como la que podéis ver en este pop-up, pues un identificador único para cada cliente, la dirección en la que se encuentra y las ventas totales a lo largo del pasado año de cada uno de sus clientes en los productos que esta empresa de reparto de comida rápida ofrece en Madrid. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es enriquecer este mapa con la ubicación exacta de cada uno de los establecimientos que tiene esta empresa ubicados en Madrid. Esta información la tengo en un fichero CSV, como podéis ver, en el que existe información, su ubicación, latitud, longitud, la dirección postal de cada uno de ellos, además de los valores de venta y la superficie que tiene cada uno de esos locales. Pues bueno, lo que voy a hacer es coger ese fichero CSV y lo voy a arrastrar directamente a nuestro mapa. Directamente, como podéis ver, la propia aplicación me da un asistente para poder simbolizar estos datos. Bien, lo que vamos a hacer es simbolizarlo de un modo que se pueda ver bastante bien. Vamos a ponerle este tamaño, por ejemplo, 35 píxeles, y además vamos a quitar el rango de visibilidad para que lo podamos ver en todas las escalas. Bien, una vez que tenemos esa información ya generada en nuestro mapa, vamos a empezar a realizar análisis con ello. Vamos a desactivar la capa de clientes en primer lugar y partiendo de estos datos, en primer lugar lo que vamos a ver es si la disposición de nuestros clientes, de nuestros establecimientos es la más idónea. Como punto de partida, cuando esta empresa empezó a abrir sus negocios en la ciudad, tomó como criterio que entre una y otra, digamos, establecimiento hubiera una distancia mínima de 3 kilómetros. Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de análisis que nos ofrece la plataforma para ver si esto se cumple. Si os fijáis, para realizar cualquier análisis desde ArcGIS Online, simplemente tenemos que ir a las propiedades de la capa y seleccionar la opción Realizar análisis. Ahí vamos a acceder a todo el menú contextual que nos va a permitir realizar distintos tipos de análisis en función de las categorías que hemos ido explicando ahora en las PPTs. Bien, pues lo que vamos a ir a hacer es seleccionar la que nos interesa en este lugar, que es crear zonas de influencia en torno a cada uno de nuestros establecimientos. Establecemos la distancia que nosotros queramos, en este caso van a ser 3 kilómetros. Podemos añadir más opciones, como qué va a ocurrir con la superposición de elementos cuando 2 elementos coinciden entre sí, y establecemos un nombre a la capa resultado. Pues le vamos a llamar áreas de influencia, por ejemplo, distancia. Si os fijáis, cada vez que realicemos un análisis, el propio asistente nos va a dar la opción de mostrar créditos. Como os hemos ido contando en anteriores seminarios, la plataforma funciona en estas herramientas de análisis y de enriquecimiento de nuestros datos, se basa en un consumo de créditos. Pues cualquier análisis que nosotros hagamos, vamos a poder ver en cualquier momento el consumo de créditos que supondría cada una de las acciones que realizamos. En este caso vemos como el consumo de créditos es muy bajo y simplemente vamos a ejecutar el análisis. Bien, vemos como la herramienta lo que va a hacer es generar una nueva capa
en torno a cada uno de los puntos que le hemos determinado, es decir, cada uno de los establecimientos, en el que vamos a obtener una distancia dada de 3 kilómetros, una distancia en línea recta. Y como resultado vemos lo que estáis viendo a continuación. Vemos que ese criterio que nuestra empresa había tomado como punto de partida se cumple bastante bien en la mayoría de los casos, no así en un lugar en el que existe un pequeño solape que podría suponer una canibalización del mercado, que es en estos dos establecimientos que aparecen en la zona más oriental. Bien, pero este tipo de criterio puede ser útil a la hora de realizar un análisis previo, pero en una ciudad como Madrid, en la que la comunicación muchas veces depende no solo de la distancia, sino del tráfico, de el propio sistema de vías de la ciudad, puede suponer no lo más efectivo. Entonces, quizás podemos realizar un análisis que no sea mucho más exacto a la hora de definir el área de influencia que tiene cada uno de nuestros establecimientos. Para ello vamos a realizar de nuevo un análisis de proximidad, pero en lugar de utilizar la opción de crear zonas de influencia, vamos a realizar áreas en función de otros criterios, como puede ser tiempos de conducción. Si os fijáis, esta herramienta nos va a permitir realizar este tipo de análisis en función de distintos criterios, bien en tiempo o en distancia de conducción, teniendo en cuenta todo el tramado urbano, y en función de distintos tipos de desplazamiento, distintos tipos de vehículos, ya sea un vehículo normal o un vehículo pesado, por lo cual el resultado variaría, o incluso nos lo permitiría hacer a pie. En este caso, lo que vamos a tomar como referencia es un tiempo de conducción de unos 6 minutos, pensando en que sería el tiempo óptimo para que la comida que nuestra empresa reparte a sus clientes no llegue fría, y podemos además aumentar los criterios a la hora de realizar este análisis, por ejemplo, utilizando información de tráfico en tiempo real. Información que nos ofrece directamente la plataforma a través de un servicio en el que podemos determinar el momento exacto en el que se va a producir el desplazamiento e incluso el día de la semana y la hora, para conocer, en función de todos los históricos de tráfico que nos ofrece este servicio, poder realizar un análisis con esos valores. Pero bueno, para realizar este primer análisis vamos a simplemente tomar los valores medios y vamos a dar un nombre a la capa resultante. Pues vamos a denominarle, si antes hemos llamado áreas de influencia por distancia, vamos a hacerlo ahora en función de la conducción. Bueno, establecemos ese nombre y ejecutamos el análisis. Bien, vamos a ver cómo en unos segundos va a aparecer una nueva capa en la que se va a ver de un modo claro la distribución en tiempo, es decir, lo que tardaría nuestros repartidores en llegar a qué áreas se encuentran a una distancia de 6 minutos en tiempo de conducción. Bien, vamos a ver cómo se carga la capa y en unos segundos va a aparecer esa información reflejada. Bien, ahí lo podemos ver y de este modo, a través de este análisis, podemos identificar de un modo claro que pese a que la idea inicial nos suponía un reparto más o menos equitativo, esto en realidad no coincide muy bien con el factor tiempo, ya que si nos fijamos, el área abarcada es siempre menor a la que suponen esos 3 kilómetros que tomábamos como punto de partida. Además, si activamos la capa de clientes, vamos a poder observar que muchos de nuestros clientes se encuentran fuera de esos, voy a desactivar esta capa, se encuentran fuera de esos 6 minutos en tiempo de conducción respecto a la ubicación de cada uno de nuestros establecimientos. Y esto lo que puede repercutir es que nuestro servicio no sea tan óptimo, es decir, que la comida pueda llegarles fría. Bien, todo esto nos puede llevar a pensar que es necesario que nuestra empresa pues pueda crear nuevos establecimientos y así mejorar el servicio que da a cada uno de nuestros clientes. Bueno, pues para eso lo que vamos a utilizar es todas las herramientas que nos ofrece la plataforma ARGIS, al margen de estas dos que hemos ido viendo, para tomar una decisión más acertada. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es analizar la distribución de nuestros clientes en el territorio. Y lo que vamos a hacer es saber qué cantidad de ventas y qué cantidad de clientes tengo en cada uno de los códigos postales de Madrid. Bien, pues en primer lugar lo que voy a hacer es buscar esa capa de códigos postales dentro de mi organización. Buscamos los códigos postales y agregamos esa información a nuestro mapa. Veremos como en unos segundos va a aparecer ya reflejada esta capa de códigos postales. Bien, lo que vamos a hacer es ubicarla por debajo de nuestra capa de clientes y además vamos a darle una transparencia. Bien, ya tenemos nuestra capa de códigos postales y nuestra capa de clientes. Pues lo que vamos a hacer ahora es
ver cuántos clientes y qué cantidad de ventas tengo cada uno de estos códigos postales para poder determinar cuáles de ellos serían los más óptimos para poder abrir un nuevo establecimiento. Pues siguiendo los pasos que hemos ido haciendo hasta ahora, vamos a realizar un análisis y en este caso lo que vamos a utilizar son las herramientas de resumir datos y en concreto la de agregar puntos. Bien, definimos sobre qué capa de polígonos se va a hacer este recuento de puntos, que va a ser la capa de códigos postales, y qué valor estadístico vamos a añadir. En este caso va a ser la suma de todas las ventas, para poder conocer lo que vendo en cada uno de ellos. Podría añadir más información estadística, jugar más con la estadística de los resultados, pero en principio vamos a dejar esos valores y vamos a darle un nombre a la capa resultante. Pues, por ejemplo, ventas por código postal. Vale. Ejecutamos el análisis y lo que vamos a ver en unos segundos es cómo ya tendría esa información de códigos postales ya enriquecida. Es decir, ya con información tanto del número de clientes que existe en cada uno de ellos como de la suma de ventas de todos esos clientes. Y vamos a poder simbolizar para verlo de un modo efectivo directamente en nuestro mapa. Vemos cómo se va ejecutando la herramienta, todo totalmente online, es decir, sin necesidad de utilizar ningún software específico que tenga que instalarme y demás. Bien, vemos cómo tenemos esa información y lo que voy a hacer es simbolizarla de un modo que lo podamos ver más claro. Cambiamos su simbología. Lo que voy a hacer es que sea el valor de suma de ventas el que simbolice estos valores. Vamos a elegir otra trama de color un poco más vistosa. Por ejemplo, esta de aquí. Aceptamos. Vemos como ya nuestro mapa nos va a reflejar donde existe una mayor concentración de nuestras ventas y además lo que vamos a hacer es crear etiquetas que nos permiten identificar el número de clientes que existe en cada uno de ellos. Pues simplemente selecciono cuál es el valor en el que se hace ese recuento de clientes y listo. Vemos como ya tendríamos en el mapa reflejado la ubicación de los códigos postales en los que existe una mayor concentración de clientes y además mayor concentración de ventas, y además el número exacto de los clientes que tengo en cada uno de ellos. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que, si os fijáis, la mayoría de códigos postales, los códigos postales en los que existe un mayor número de ventas coinciden lógicamente con aquellos en los que tengo un mayor número de clientes. Este dato puede ser interesante, pero lo que de verdad nos podría dar la relación de cómo está penetrando mi producto en el mercado de cada uno de estos códigos postales es saber la rentabilidad. ¿Cómo podría hacer eso? Pues directamente desde este entorno online calculándola. Hemos visto cómo podemos aplicar distintas herramientas de análisis, pero muchas de las tareas que también estamos acostumbrados a realizar en entorno desktop vamos a poderlo hacer en entorno online. Por ejemplo, acceder a la tabla de tributos de cada una de estas capas y agregar nuevos campos. Pues vamos a agregar un nuevo campo que se llame ratio, por ejemplo, y va a ser un campo tipo doble. Bien, agregamos ese campo y vemos cómo ya va a aparecer directamente en nuestro modelo de datos. Y no solo es que podamos generar nuevos campos, eliminarlos y demás, sino que además vamos a poder calcularlos. Pues en este caso lo que vamos a hacer es dividir el número de ventas, entre el número de clientes que existe en cada uno de ellos. Bien, calculamos y vamos a ver cómo directamente ese valor va a aparecer calculado en cada uno de nuestros campos. Bien, con esa información lo que vamos a hacer es cambiar el estilo y en lugar de representar ese valor del número de ventas, lo que vamos a tener en cuenta es ese ratio. Bien, aplicamos y vemos cómo la situación cambia bastante. Vemos como muchas de las zonas que antes no teníamos marcadas como con colores llamativos indicando que es las zonas en las que más vendía, en realidad era porque tengo muy poquitos clientes. Lo que sí ocurre en esas zonas es que la rentabilidad que me ofrece cada uno de los clientes es muy superior. Bien, pues con este valor lo que vamos a hacer es filtrar estos códigos postales para quedarnos con aquellos en los que tengo una mayor rentabilidad y que sea en función de este criterio las zonas en las que podamos determinar en la que vamos a abrir nuestro nuevo establecimiento. Lo que voy a hacer es un filtro directamente sobre esta capa y lo que voy a determinar es que el ratio sea mayor, pues por ejemplo, a 160 euros. Aplicamos el filtro y vemos cómo solamente vamos a quedarnos con los códigos postales que cumplen con ese criterio que nosotros hemos definido. Bien, una vez que hemos establecido ya los códigos postales sobre los que nos interesa ubicar nuestros clientes, nuestro próximo establecimiento, lo que vamos a hacer es cargar directamente en nuestro mapa
establecimientos o locales vacíos que hemos encontrado en la ciudad de Madrid y que podrían ser susceptibles de ser la ubicación de nuestro próximo restaurante, nuestro próximo establecimiento. Bien, esta información voy a cargarla directamente en nuestro mapa, la voy a simbolizar de un modo que se vea más claro, pues por ejemplo con este icono azul y un tamaño grande, de 35 píxeles para que todos lo podamos ver en pantalla. Bien, vamos a aceptar y vemos cómo ya tendría reflejados estos establecimientos candidatos en nuestro mapa. Bien, una vez que hemos definido qué códigos postales y las posibles opciones que nos ofrece de locales vacíos en los que poder abrir nuestro nuevo establecimiento, lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta que nos ofrece ArcGIS Online para poder plasmar distintos criterios y que nos dé la ubicación más exacta para poder atender mejor a todos nuestros clientes en cada uno de estos códigos postales. Bien, pues para ello lo que vamos a hacer es aplicar de nuevo un análisis, realizamos un análisis y en este caso va a ser de buscar ubicaciones en concreto, en función de esos valores, derivar nuevas ubicaciones. Esta herramienta, si os fijáis, lo que nos va a permitir es agregar distintas expresiones, distintas consultas, ya sean estadísticas o espaciales, que nos van a permitir ir centrando o ir localizando aquellas ubicaciones que cumplen mejor con todos los criterios que vamos a establecer. ¿Qué criterios podemos tener en cuenta? Pues, por ejemplo, criterios propios de la propia capa con la que estamos trabajando, como puede ser, por ejemplo, que la superficie de cada uno de estos establecimientos que nos propone estos locales vacíos, pues tenga una superficie superior a 100 metros, por ejemplo, porque nuestros restaurantes requieren al menos un tamaño de ese tipo. Pues bien, agregamos esa consulta, vemos cómo va a aparecer directamente en este wizard y podemos añadir muchas más, todas las expresiones que nosotros queramos. Por ejemplo, otra que es fundamental y que hemos ido viendo a lo largo de todo el ejemplo es que todos nuestros establecimientos estén incluidos, es decir, intersecten con nuestra capa de códigos postales, con las ventas por código postal. Bien, agregamos este criterio y vemos cómo aparecerían dos queries directamente en nuestra herramienta. Y ya que al principio la empresa partía de la premisa de que no podía existir una distancia superior a 3 kilómetros entre una zona y otra, pues lo que vamos a hacer es mantener esa premisa y lo que vamos a establecer es que la distancia en la que se encuentran estos establecimientos candidatos esté a una distancia mayor de 3 kilómetros. Si os fijáis, el propio asistente me va a ir ayudando a la hora de definir los distintos parámetros sobre la capa de establecimientos que ya tengo. Bien, agregamos este valor y ya finalmente simplemente he de ejecutar el análisis y lo que va a hacer la herramienta es, en función de sus criterios, analizar espacialmente o directamente sobre el propio modelo de datos de la capa que hemos incluido y decirnos cuál es la ubicación más idónea para poder localizar nuestro nuevo establecimiento. Vemos cómo se va ejecutando y en unos segundos va a aparecer ya cargada esta información. Voy a cambiar su simbología para que todos lo veamos un poquito más claro. Cambiamos el estilo y lo que voy a hacer es simplemente poner un símbolo un poquito más llamativo. Pues, por ejemplo, ya que va a ser nuestro nuevo establecimiento, vamos a poner una estrella y un tamaño grande para que podamos verlo. 120 no, sino que, por ejemplo, vamos a borrarlo, 40 píxeles, por ejemplo. Aceptamos y veríamos como de este modo, si desactivamos el resto de capas, tendríamos ya localizada la ubicación de la ubicación más idónea para abrir nuestro nuevo establecimiento. Bien, este es un ejemplo que hemos visto de una aplicación concreta de las herramientas de análisis para un análisis de negocio. Vamos a cambiar de ejemplo y en este lugar vamos a irnos a un aspecto más medioambiental y ver cómo podemos utilizar las distintas herramientas de análisis, pues por ejemplo para conocer y analizar algo que ahora en verano está bastante en auge, aunque esperemos que este año sea un poquito menos, que son los incendios forestales. Para ello vamos a utilizar el web map que estáis viendo en pantalla, en el que se reflejan pues, todos los incendios que tuvieron lugar en el año 2013 en el noroeste de la península ibérica, que es una zona en la que suele haber una mayor acumulación de ellos, y en el que para cada uno de ellos, si hacemos clic en sus ventanas emergentes, vamos a tener la fecha exacta en la que tuvo lugar, así como el municipio y la provincia en la que se ubica cada uno de ellos. Bien, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es determinar una capa con las zonas de mayor o menor densidad de incendios, para que podamos ver en dónde existe una mayor acumulación de ellos. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues como os iba haciendo con el anterior ejemplo, a través de las herramientas de análisis.
Para ello vamos a realizar un análisis y en este caso vamos a utilizar el grupo de herramientas de analizar patrones. Y en concreto vamos a calcular esta densidad. Bien. Lo que podemos hacer es que se realice una densidad en función de un valor de un campo numérico o simplemente en función de la ubicación de cada uno de ellos. En este caso, como si tuviéramos, por ejemplo, el valor de hectáreas quemadas, podríamos utilizar el campo. Si os fijáis, lo que va a mostrarse es todos los campos numéricos con los que cuenta cada uno de la capa de incendios forestales, pero en este caso vamos a simplemente tener en cuenta su ubicación y además una distancia de búsqueda entre cada uno de ellos, que vamos a poner, pues por ejemplo, 10 kilómetros. Damos un nombre a la capa de salida, vamos a darle densidad de incendios forestales y ejecutamos el análisis. Vemos como en unos segundos vamos a obtener una capa, en este caso una capa de polígonos, que nos va a mostrar las zonas donde existe una mayor o menor concentración de incendios forestales. Vemos cómo se está ejecutando el análisis. Bien. Y directamente esa capa se va a cargar en nuestro mapa. Vemos como tenemos determinados de 1 hasta 10 las zonas de mayor, en función de un campo class que se va a generar en la capa resultado, las zonas donde existe una mayor o menor concentración de incendios. Bien, pues lo que vamos a hacer es quedarnos simplemente con aquellas zonas en las que suponen un mayor riesgo de incendio, es decir, son más propensas a que se produzcan incendios forestales. Para ello vamos a realizar un filtro y lo que vamos a tener en cuenta es, en función de ese valor class, sea mayor que el valor mínimo que nos da, que son las zonas menos proclives. Aplicamos el filtro y vemos cómo directamente ya tendríamos, a modo de manchas, las zonas en las que existe una mayor acumulación de estos incendios. ¿Qué podría resultar interesante? Pues, si os fijáis, si hacemos clic en cada una de las zonas, se trata de anillos concéntricos separados entre sí que nos muestran los distintos grados de influencia de los incendios. Pero podría ser interesante que toda esa información se unificara en una única capa geográfica, para poder hacer pues, posteriores análisis de conocer la población que vive ahí, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos realizar eso? Pues podemos utilizar un grupo de herramientas que en los ejemplos anteriores no hemos mostrado, que son las de capacidad de administrar datos y, en concreto, disolver límites. Esto funciona un poco si sois usuarios de desktop, como el Dissolve, tan útil en ArcMap, pero directamente en entorno online, en el que podemos bien solapar áreas que se encuentren adyacentes, es decir, espacialmente próximas, o en función de un campo en concreto. Bueno, vamos a dejar el que viene por defecto y además vamos a poder añadir toda la información estadística que nosotros queramos. Pues, por ejemplo, queremos saber de todas estas zonas de mayor riesgo de incendios, pues en concreto la superficie que supondría cada uno de ellos. Bien, le vamos a dar un nombre a la capa resultado. Vamos a ponerle áreas de riesgo de incendio, por ejemplo, y ejecutamos el análisis. Bien. Vemos como lo que nos va a devolver en unos segundos es una nueva capa geográfica que lo que va a hacer es disolver todas esas distintas zonas concéntricas con los distintos grados de afección por incendios forestales en una única capa geográfica y en la que además vamos a obtener, vemos cómo se carga, vamos a obtener la información exacta de la superficie en kilómetros cuadrados que se ubicarían en estas zonas de mayor concentración de clientes, que en concreto son 4.894 metros. Con esta zona ya definida, lo que podemos es enriquecer la información, es decir, para estos aspectos puede ser interesante conocer cuánta población vive en unas zonas en las que son más propensos a este tipo de incendios forestales. Para ello lo que podemos es realizar un análisis, por ejemplo, y utilizar el enriquecimiento de datos. Seleccionamos las variables a las que queremos acceder. Si os fijáis, este menú nos va a llevar a esas 600 variables que comentábamos antes de información sociodemográfica que se incorporan en la plataforma y al que el usuario va a poder acceder, aunque, como os comentábamos, haremos un seminario específico de cada una de ellas y, en concreto, nosotros lo que nos vamos a quedar es simplemente con los valores de la población y la densidad de población que vive en cada uno de ellos. Aplicamos estos valores y le damos como nombre resultado población en zonas de riesgo. Bien. Con esos valores simplemente ejecutamos el análisis y vamos a ver cómo en unos segundos sobre esa capa con la que estamos trabajando vamos a tener, además de la ubicación de las zonas de riesgo, el recuento total de la población que vive en esas zonas y la densidad de población que nosotros hemos definido. Vemos cómo se está ejecutando el análisis y en unos segundos se nos carga la capa. Bien.
que ocurre ahora si hacemos clic y vemos la ventana emergente de cada uno de ellos, pues podemos observar que en todas esas zonas existe más de 300.000 personas que se podrían ver afectadas por incendios forestales. Sí que además esas zonas cuentan con una densidad media de población de más de 60 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, lo que hemos visto hasta ahora es realizar análisis en función de la información que tenemos de incendio, pero podemos hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, como sabéis, es muy común que para prevenir este tipo de incendios se generen torres de vigilancia o se creen torres de vigilancia para poder, por un lado, visualizar cuando existe un foco y poder atajarlo lo antes posible, y por otro lado, poder localizar a las personas, en el caso de que sea así, que han causado este incendio. Bien, pues lo que vamos a hacer es ver si la ubicación de esas torres de vigilancia se encuentran en un lugar idóneo. Para ello vamos a buscar una capa de torres de vigilancia que yo tengo dentro de mi organización, la cargamos en el mapa. Bien, vemos cómo va a aparecer directamente dos torres en concreto ubicadas en estas zonas próximas a dos zonas de concentración de incendios, y lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de análisis pues para ver si la visibilidad que nos ofrecen esas torres es la más idónea. Para ello vamos a realizar de nuevo un análisis y en la opción de buscar ubicaciones vamos a realizar una cuenca visual. Creamos una cuenca visual en la que la propia herramienta, como todas las que hemos ido viendo, nos va a ofrecer un wizard que nos permitirá paso a paso ir determinando los parámetros para realizar este análisis. En primer lugar, la altura que van a tener nuestras torres de vigilancia. Vamos a poner una altura de 20 metros. Por otro lado, nos va a pedir la altura de otros objetos en el suelo. Podemos poner un valor, pues por ejemplo, si queremos localizar el humo, podemos poner una altura en concreto, pero vamos a dejarlo a 0 metros porque además lo que queremos es analizar si se puede ver el suelo y por tanto ver el posible causante de estos incendios. Y además un área de visualización mínima, que vamos a poner unos 20 kilómetros. Y finalmente, como nombre de la capa resultante, pues la visibilidad de las torres de vigilancia. Bien, con esos valores simplemente ejecutamos el análisis y vamos a ver cómo en unos segundos la propia plataforma, el propio visor de acceso online nos va a devolver una capa en la que se va a ver en detalle las zonas de visibilidad que tenemos desde cada una de las torres en función de los criterios que nosotros hemos definido. Vemos cómo se va ejecutando la herramienta y directamente va a incorporarse en nuestro mapa. De este modo podemos ver cómo en la torre más ubicada en el sur más o menos se cubre toda esa zona de mayor concentración de incendios, pero no ocurre lo mismo con la que tenemos más al norte, en la que, con concreto, una zona de fondo de valle, la visualización es un poquito inferior desde este punto, por lo que quizás sería recomendable desplazarla a un lugar en el que esto fuera mejor. Son distintos ejemplos de aplicación de herramientas directamente sobre ejemplos prácticos y concretos. Bueno, existen muchas más herramientas. Voy a enseñaros, aunque creo que nos estamos hablando un poco de tiempo, un ejemplo más que nos va a permitir, pues por ejemplo, analizar qué ocurre una vez que el incendio ha tenido lugar. Es decir, ya ha tenido y queremos ver, una vez que se ha quemado una zona, llueve, algo muy común en esta zona que estamos analizando, y nos interesa saber hacia dónde irían en las cenizas procedentes de esa zona quemada, ya que podrían contaminar distintos acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues lo que vamos a hacer para ello, en primer lugar, es ir a una zona concreta. Yo tengo un bookmark preparado, en el que vamos a desactivar el resto de capas. Tenemos identificado un incendio en concreto. Bien, pues lo que voy a hacer es utilizar las distintas herramientas, otro tipo de herramientas que me ofrece la plataforma, pues por ejemplo, para conocer hacia dónde irían las aguas que podrían arrastrar estas cenizas. Podemos, como si os fijáis, podéis jugar con toda la información geométrica de la capa, dividirla en distintos segmentos, marcar una distancia mínima, incluso centrarla solo en un área de estudio, pero yo voy a hacerlo sobre este incendio en concreto y voy a dejar por defecto todos los valores que vienen incluidos. Vamos a poner un nombre a la capa resultado. Vamos a llamar, por ejemplo, pues zona afectada escorrentía, por ejemplo, o escorrentía cenizas. Y ejecutamos el análisis. Vamos a ver cómo en unos segundos se va a generar una nueva capa en la que, utilizando
la información que nos ofrece el modelo digital de terreno que incorpora como contenido la plataforma ArcGIS, va a realizar el análisis para saber qué ocurriría con cualquier gota que cayera en esa zona que nosotros hemos definido hasta su desembocadura en el mar. Vamos a ver cómo esto se va ejecutando y en unos segundos tendremos este recorrido ya plasmado, si os fijáis, desde el punto que hemos tomado, el foco de ese incendio, siguiendo por toda la orografía de la zona hasta acabar en la desembocadura del mar. Lo que vamos a hacer es cambiarlo por un mapa base que será un poquito más claro, como puede ser este de aquí, y podríamos ver todo ese recorrido que seguiría cada uno de ellos. El análisis podría incrementarse y podríamos, por ejemplo, cargar una capa de espacios naturales protegidos y ver a través de una de las herramientas de análisis, ver en qué cantidad y en qué superficie de estas zonas protegidas podrían verse afectadas por estas cenizas procedentes de un incendio y así tomar las medidas concretas. Y bueno, esto básicamente es un poco los ejemplos que os queríamos mostrar. Son dos ejemplos prácticos que podrían hacerse mucho más complejos, pero que espero que nos puedan servir para llevarnos una visión de cómo muchas de las tareas de análisis que estamos acostumbrados a realizar en nuestro día a día, podemos ya hacerlas directamente desde ArcGIS Online. Y además sin tener grandes conocimientos en GIS. Con una pequeña formación podemos aprender muchas de estas cosas. Y bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, de todas maneras os dejo también mi correo electrónico por si alguno más adelante quiere remitirme alguna para que pueda hacerlo. Me pasa camino algunas de las preguntas. Me preguntan, en relación a los códigos postales, ¿tanto los códigos postales como el dato de tráfico están disponibles para toda España? No, la capa de códigos postales no está disponible dentro de la plataforma para toda España. Eso es una extracción que nosotros hemos sacado procedente de un portal Open Data, desde la que hemos obtenido esa capa geográfica para utilizarla en este ejemplo. Y en lo referido a la información de tráfico, sí. El servicio que ofrece ArcGIS Online nos ofrece tráfico en tiempo real para todo el mundo. Es un servicio premium que se incorpora dentro de la plataforma. Vale. Otra pregunta, nos dicen, ¿las 600 variables están ya operativas en el mapa de España? Sí, esas variables están disponibles para todos los usuarios que quieran realizar un enriquecimiento de la información. Como os contaba al principio, al igual que las herramientas de análisis, suponen un consumo de créditos que nos va a dar en concreto el asistente en función de cada una de las variables que vayamos seleccionando y ya están disponibles. Y no solo eso, sino que además esas variables se van actualizando año a año. Tenemos un departamento de contenidos que se encarga de traer información de organismos públicos, como puede ser el INE, o añadir información que no está disponible en la información, digamos, oficial, como pueden ser datos de consumo, de tipologías de hogares, etcétera, y con todo ello generar un conjunto de datos que están disponibles para todos los usuarios de la plataforma para añadirlos en sus análisis. Vale, ¿alguna otra pregunta? Al estimar las cuencas visuales, ¿qué MDT utiliza? ¿Se puede seleccionar qué MDT podemos utilizar? En el caso de hacerlo directamente desde ArcGIS Online, se utiliza el que nos da por defecto la plataforma. Sí que es verdad que este tipo de herramientas podemos utilizarlas también desde otros productos de escritorio, como ArcGIS for Desktop o ArcGIS Pro, en el que sí que podremos nosotros determinar nuestro propio MDT. Pero estas herramientas en la parte online están pensadas para ejecutarse con el que nos ofrece la plataforma. Vale, buenos días. ¿Cuántos créditos hemos conseguido durante el curso? ¿Cuál es su equivalencia en euros? Bueno, pues a lo largo de todos estos ejemplos, en el primer caso en el que hacíamos un enriquecimiento de datos, el consumo de créditos creo que ha sido aproximadamente de unos 4 o 5 créditos en total. En el segundo de los ejemplos, el consumo de créditos no ha llegado a los 2. Y en cuanto al precio de los créditos, gran parte, todos vienen incluidos con las suscripciones de ArcGIS Online, y luego los paquetes de créditos adicionales suponen un precio de $100 por cada paquetes de $100 euros por paquetes de 1000 créditos. ¿De acuerdo? De todas maneras, existe una web en la página web de ArcGIS Online, en la que podéis ver la estimación de créditos necesaria en función de los análisis que estéis realizando. Otra pregunta. Mis alumnos del curso que viene van a estar encantados. El principal problema es conseguir los datos. ¿Pero en la Comunidad Valenciana existen todo este tipo de datos?
Es decir, todos los datos entiendo que se refiere a los datos sociodemográficos que están disponibles para toda España, incluso para todo el mundo. Si nosotros estamos realizando análisis en cualquier otro país del mundo, vamos a poder acceder a toda la información estadística disponible en la plataforma. ¿Qué ocurre? Que no existe la misma cantidad de datos en un lugar que en otro. Existen unos mínimos como valores demográficos, por grupos de edad, etcétera, pero no son comunes a lo largo, sino que se van utilizando los valores disponibles por los organismos públicos en cada uno de los países. Pero para Valencia estaría exactamente igual que el ejemplo que hemos dicho para Madrid. Lo único que necesitaríamos pues es obtener una capa de códigos postales o una ubicación de clientes, que es lo que hemos tomado en el ejemplo en concreto. Vale. Perdón, el uso de información de tráfico en tiempo real cuesta créditos adicionales. En ese análisis concreto en el que hemos visto, no. Lo único que vamos a hacer es utilizar ese servicio y de momento no va a suponer ningún consumo adicional de créditos por utilizar ese servicio. También podemos, y de momento sin ningún consumo de créditos adicional, visualizar el tráfico cargándonos el servicio directamente en nuestro mapa. Eso también lo podemos hacer de momento. Puede ser que en el futuro sí que suponga un consumo de créditos, pero en el momento no supone ningún incremento más allá del que supondría realizar un análisis en ArcGIS Online. Otro me preguntan sobre el código postal, ¿qué web de Open Data es? Bueno, en este caso en concreto yo lo he obtenido del portal Open Data, creo que del Ayuntamiento de Madrid, que están disponibles los códigos postales del Ayuntamiento de Madrid en ese portal Open Data. Existen... Si no es el del ayuntamiento, es el de la comunidad autónoma. En uno de los dos de ahí hemos obtenido esos datos. Vale, no sé si existe alguna otra pregunta. No. Bueno, pues me dice que a mí no hay ninguna más. De todas maneras, en pantalla tenéis mi correo, por si queréis enviarnos alguna otra duda que no haya dado tiempo desde aquí. Y nada, daros las gracias a todos. Sí que nos gustaría recordaros que ya está abierto el proceso, como ha recordado Camilo al principio en el chat, el proceso de inscripción a nuestra conferencia de usuarios, que tendrá lugar los próximos días 4 y 5 de noviembre. Y bien, podéis inscribiros como asistentes para conocer toda la evolución y todas las novedades que va a traer la tecnología en los próximos meses y años. Y además podéis ya inscribir vuestras ponencias, de manera que si queréis no solo asistir, sino formar parte activa de nuestra conferencia, estaremos encantados de que así sea. Nada más, simplemente daros las gracias por la asistencia y nos vemos en el próximo webinar. Gracias.